Siempre es interesante los preámbulos cuando vamos al aire. Bienvenidos, amigos, Tirsa, Buenos Eliezer, días. Adolfo. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes 18. A propósito, decía que estábamos en la semana de Sandino, el 21 de febrero. Se recuerda al general, bueno, la verdad es que siempre se recuerda al general, pero ese día, que fue el día de la traición, ¿verdad? Y ese asesinato, ese vil asesinato, no solamente fue obra de los Somoza, ¿verdad? Sino que contaba con la venia del embajador americano y con los señores del Partido Liberal, la cúpula de la Guardia, y también historiadores han afirmado y demostrado que también los dirigentes del Partido Conservador de entonces estaban en la jugada, ¿verdad? Que fue una conspiración completa. Y me recuerda ahora lo de Jacobo Arbenz, ¿verdad? Como lo puso de moda Vargas Llosa y por primera vez, a pesar que él es reaccionario, pues es un extraordinario escritor y así lo decía el comandante Borges. Trae ahora a colación las barbaridades que se inventaron sobre Jacobo Arbenz, ¿verdad? Y quiénes estaban detrás de todo esto. Pues además de la bananera, pues el embajador gringo y todo lo demás. Y cómo convencieron a través de la opinión pública de que era una amenaza para los Estados Unidos, el canal de Panamá, pues, porque era comunista. Y Jacobo Arbenz no era comunista. Pues, eso se sabe desde la historia. Lo marcaron a través de una inmensa propaganda. Una inmensa propaganda, donde cayeron todos. Entonces la historia se repite. Muy buena, muy bueno saber que, me voy saliendo ahora del país, muy bueno saber que el candidato del MAS está punteando más que el resto. No lo dicen las encuestadoras de Evo Morales, lo dicen todos, ¿verdad? Y eso denota que el proyecto continúa vivo y que la gente está viendo en él las posibilidades, la continuidad de un proceso. Y por eso están, todavía hoy estaba viendo que están valorando, ¿verdad? Si corren o no, precisamente también por ese resultado, por ese resultado de las encuestas, pues que lo ubican como el candidato de preferencia de la gente. Entonces, no me extrañaría, después de todo lo que hemos visto en Bolivia, que salga un desaguisado de esos y que digan no pueden correr por lo que sea. No me extrañaría. Y eso agravaría más la situación en Bolivia, pues, sobre todo para los movimientos sociales, movimientos indígenas y todo eso, pero no me extrañaría. Definitivamente. Una barbaridad ahí, una barbaridad Sí. puede surgir. En el caso de Bolivia, a propósito, son dos encuestadoras que dieron resultados un poco bastante parecidos, ¿verdad? Sí. Que el candidato del MAS va 10 o más puntos arriba del segundo lugar, que es Carlos Mesa, Claro. el que quedó en el segundo lugar en las En elecciones. las historias de Evo, sí, claro. El asunto es que si uno observa, todos los candidatos de extrema derecha están abajo. 1.7, 2 puntos tanto. Camacho, por ejemplo, que surgió en el momento del golpe, 9 creo que tiene. sí, como gran líder, no arrastra a nadie. Quiroga, que había sido ya presidente, vicepresidente de Bolivia, 1.7%. Y aparece en los medios de comunicación todos los días, no sube. Creo que ellos están apostando a una segunda vuelta. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que en el balotaje, que no sé cuánto. Eso es lo que están ellos apostando. Pero no se descarta lo que dice Tirsa, que se adelante, se apresuren y digan, no vaya a ser que se la logre en la primera. Bueno, ya sabemos, sentados en la mesa por quién y presionados por quién. Los pueden forzar a decirle, retírate, renunciar, para favorecer al candidato que va mejor y sumemos puntos. Ese en el menos, en un escenario, digamos, medio aceptable. No justo, pero pues, no pueden decirle al otro que no corra. Pero la otra posibilidad es decirle más bien al MAS, ve, aquí tenés algún impedimento, alguna cosa. Sí, que además ya no están. Por eso, pues, ya lo han estado. ustedes son un partido haciendo. que cometieron esto, lo otro, que comienzan a inventar cualquier cosa. O efectivamente presionar a estos dos, lo que siempre hacen. Yo no sé por qué no decís el nombre y el apellido, ¿verdad? Lo que siempre hacen los gringos, de decir, espérate, aquí no hay vuelta atrás, aquí es un candidato. Candidato, claro. Endosás una candidatura y sumás. Que ahí sí complica.
ahí sí complica, pero o sea, ninguna de las dos cosas hay que descartarla, ni que se le diga, es la que veo que es impedirle al MAS participar y la otra, pues, es decir, endosás a un nombre, que en este caso me parece que el nombre a endosar es Carlos Mesa, ¿verdad? La otra señora, ¿verdad? Ya cumplió su nefasto papel y o sea, tampoco me extrañaría eso, pues, pero bueno, lo que sí digo es que agravaría las cosas en Bolivia que no se están diciendo, ¿verdad? Que son las capturas de gente vinculada al MAS, de dirigentes sociales, la muerte también de gente vinculada al MAS, de dirigentes sociales, gente que ha tenido que salir del país. Es decir, eso no se dice, pues como que ya las aguas se calmaron en Bolivia, que es cosa que no es así, que es lo que sucede en Chile. En Chile todos los días hay represión, todos los días hay presos. Hay casi 3.000 presos políticos en Chile. Bien, gracias. Y nada sucede, porque únicamente lo que se está informando desde allá en las redes sociales, imágenes y cosas, pero los grandes medios no están abordando lo que ocurre en Chile, simple y sencillamente lo están dejando como la discusión, unos a favor de las reformas constitucionales y otros no, y todas esas cosas, pero no es cierto. Detrás de eso hay una represión brutal. Todos los días hay movilizaciones, todos los días hay presos, todos los días hay heridos, y de eso nadie habla, ni lo que sucede en Bolivia ni lo que sucede en Chile. Claro. Y comienzan a salir algunos señores tardíamente diciendo que está mal lo del muchachito el adolescente, porque estuvo como adolescente, el adolescente Bukele, no sé cuándo, estuvo mal, como para darle intención de, a todos los vemos, ¿verdad? Estamos hablando de todo, o sea, tardíamente, sin fuerza, sin garra, Sí. o sea, ¿quién va a engañar? Me explico. Pero por lo menos se calmó aquel, ¿no? El muchachito se calmó. Escribió un artículo de opinión en el fin de semana en varios periódicos norteamericanos, Washington Post, Nuevo Herald, dorando la píldora de lo que había hecho. Dice, no, yo fui acompañado de las Fuerzas Armadas porque yo les dije, el pueblo se puede poner violento y a lo mejor el pueblo va a querer tomarse la asamblea. Entonces mejor vayan conmigo ustedes para que evitemos eso. Eso nadie se lo va a creer. Y luego dice, los diputados son los culpables de que no me han aprobado este préstamo y tienen que aprobarlo. El domingo hubo otra manifestación de un exdiputado, que lo respalda él, con un grupo de manifestantes, que llegó a perentoriar nuevamente a los diputados y ya elevando más el tono, acusándolos, descalificándolos, presionándolos. Pero ahí no parece que a lo inmediato ese préstamo se vaya a aprobar. Más bien parece Sí, es una posición de fuerza. Exactamente, exactamente. Claro. Si no fuera tan grave, nos pasaríamos riendo de todas las estupideces de este hombre, pero el asunto no es para reírse, No es porque para el asunto reírse. es grave. No, es que él en su forma es un payaso, pues. O sea, Es mesiánico, es tipo... es mesiánico. Y contradictorio, porque lo que le dice él a los periódicos norteamericanos no es lo mismo que le dijo al día siguiente del domingo al diario El País de España. Porque al diario El País le dijo, si yo hubiese querido, me los tomo ayer mismo, Claro, ¿y qué? claro. Y después dice, Tomo el no, control si yo del no los país. quería tomar, yo soy democrático, yo no quiero darle un golpe de Estado. Que estos son unos bandidos que se vienen repartiendo el poder, dijo, desde la independencia y son los culpables de la guerra porque él trata de ponerse en el centro. Claro. Pero bien le gustó estar al lado del FMLN cuando lo llevaron a algunos cargos, ¿no? A través de... Alcalde de Cuscatlán. Sí, claro. Y de el Gran Y Salvador. el Gran Salvador, sí. Ahí sí no era malo, ¿verdad? Es que ahí están las cosas, ¿no? Bueno, y también las equivocaciones, Tenéis toda la razón. Por andar recogiendo, cualquier cosa. así es, correcto. La palabra era otra, pero bueno, está bien. Por eso, es decir, son las grandes equivocaciones y entonces como el Papa es un señor decente, entonces vos endosas esas cosas, la decencia no se endosa. Entonces, y son las grandes equivocaciones que tendrán que revisar y no sé en cuánto tiempo podrán superar, pero ahí hay mucho que decir. Bueno, y aquí en Nicaragua parece que dos cosas observo, ¿no? Una que
que ha elevado su activismo, el dirigente político, me olvide que es tan insignificante, pero ahí está, el lleno de odio, ¿cómo se llama? La bola de odio, Matagalpina, ¿cómo se llama? El obispo de Matagalpa, dice El usted. dirigente político de Matagalpa. Álvarez. Álvarez, es que es tan insignificante. Rolando Álvarez. Ahí anda con unos consejos para la oposición y entonces viene el periódico que lo promueve también, le hace un editorial hoy diciendo que eso es lo que deben hacer, pero que ese no debería ser solo una recomendación para los de la oposición, sino también para el gobierno. Y entonces continúa, ¿no?, con su afán de dirigir, de conducir los destinos de este abanico que se llama o se autollama oposición, ¿verdad?, sin ninguna experiencia ni nada. Vidaurre dio una muestra de lo que es no ser un político, ¿verdad?, en una entrevista con un señor que yo no sé dónde ha tomado tanto odio para Nicaragua, ¿verdad? Eso también le ha costado a este señor diversos ataques de por acá, de sus... de los mismos políticos, de opositores, mismos, ¿verdad?, de los mismos. Y Alfredo César calladito, ¿verdad? Usted ha hablado con él. Últimamente. ¿Le ha dicho algo, no? Creo que hoy van a lanzar su alianza del bloque. Habían dicho, ¿verdad?, que hoy es el día de su lanzamiento. Con eso del obispo, ese lo interpreto como un intento desesperado por evitar la descomposición que hay en la oposición. Porque serruchaderas de piso, zancadillas, no se ponen de acuerdo. Evitarla ya no la evitó. Demasiados egos personales, un montón de personas que quieren ser candidatos presidenciales, quieren hacer zancadillas. La alianza electoral que iban a formar no logran de concretarla. Entonces el obispo, que él sabe que él estuvo llamando a dirigentes políticos entre mayo, junio y julio del año 2018 para que hablaran y apoyaran a los empresarios y a otros que estaban en el fallido diálogo. Él personalmente estuvo haciendo ese trabajo político. Él los conoce. Si la alianza es creación de los obispos, todos lo han aceptado públicamente. Entonces, debe ser que están muy preocupados que esa criatura no se pone de acuerdo, más bien estaban en pleitos todos los días y los llaman al orden, pero no ha podido. Y creo que eso más bien le hace evidentemente daño a la iglesia, a la jerarquía, que uno ve en todas las encuestas una fuga de católicos que no les gusta esa participación de los obispos en la política y que se van a las iglesias evangélicas y que hay un enorme crecimiento de los sectores evangélicos. Pero leyendo el documento del obispo, yo creía que iban a poner a Nicaragua en primer lugar. Y dice, primero no se peleen, pongan los egos a un lado y dejen de estar hablando de candidatura, tal vez hasta que lo mendigan ellos, pues, el candidato que debe ser que tienen escogido. Rolando Álvarez es como un enfermo. Esa es una persona que odia. O sea, uno lo ve no solamente en su discurso, sino en su expresión. Claro. ¿Verdad? En su expresión, como grita, como la cara, se le ve fea, ¿verdad? Sí. Se le ve fea. Pero el lenguaje corporal es terrible, es una persona de mucho odio y también ¿qué le habrán hecho, no solo odio, sino que también frustración. ¿Qué le habrá pasado de muchachito? No sé, pero bueno, es una persona que odia y que también refleja su frustración, ¿no?, frente a su proyecto político. Es decir, un proyecto político que les está costando, que no les hacen caso, que ellos están tomando su propio rumbo, respaldado por la Embajada de los Estados Unidos, que no se ponen de acuerdo, que hay personajes que no les simpatizan, ¿verdad?, como son los personajes del MRS, vinculados al MRS, qué sé yo, pues otra gente que no los soporta. Bueno, te aguanto, pero no quisiera verte ni en pintura, pues.
¿verdad? Y es eso, lo que él demuestra cada domingo, o sea, es una frustración, es un odio, es una frustración, porque su proyecto no termina de cuajar. Lo que no se da cuenta es que en ese proyecto político, lo he dicho varias veces, hay gente que la pones en una esquina del barrio María Auxiliadora y no sabe ni cómo entrar ni cómo salir, porque viven totalmente desconectados de la realidad, o sea, no conocen nada, o sea, del día a día de la gente, o sea, de lo que le preocupa a la gente, el recibo de la luz, que a todos nos tiene hasta aquí, que la comida, que si los frijoles, que si el arroz, que todo o sea, la vida cotidiana y lo que nos preocupa a la población. Entonces ellos viven en otro mundo peleándose por sus candidaturas, quién es el mejor, quién es el más bonito, quién es el que aporta para las entrevistas en los medios de comunicación, porque bueno, tampoco todos sabemos cómo se manejan las cosas, Claro, ¿verdad? claro. Y todo eso, por eso no termina de cuajar, porque no viven totalmente fuera de este mundo. Y con su mismo discurso cargado de odio y sin una propuesta de nación seria, pues que a fin de cuentas es lo que a todos nos interesa, ¿no? O sea, bueno, ¿qué país proponés? ¿Qué rumbo querés? ¿Qué es lo que querés hacer con este país? Pero yo creo que eso es lo que lo mantiene frustrado, porque es el que más habla, es el que más sale. Pues además, el otro señor que está en Roma, menos mal, ¿verdad? Pero no sé, padecer debe tener insomnio, qué sé yo. Esta es una continuidad de lo que dijo en la homilía pasada, el fin de semana pasado. Él ya habló mucho de que los políticos tienen una deuda con Nicaragua. Y cuando él está hablando de un decálogo ético, aquí en Nicaragua no existe, para mí, no existe un solo político que realmente tenga ética. Por eso es que él llama siempre a decir que no peleen entre ellos mismos, que no digan, que no señalen, que pongan a Nicaragua de primero cuando él lo puso como en el 7º o 8º punto, de los puntos que él sacó en este decálogo. Entonces yo creo que este hombre, en primer lugar, es una continuidad que le está dando de lo que dijo la semana pasada, ¿verdad? Hablando de que no hay que anteponer las candidaturas actualmente, hablando de la situación que están viviendo los mismos, porque entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, entre ellos mismos siempre existe esa envidia, esa cerradura de piso y esa situación que vive actualmente. Este señor Vidaurre, si en algo fue acertado, en decirle al muchacho muchacho digo yo, pues, ya sabes. Al que lo entrevistó en Miami. Baile. Miami. Es que las elecciones son en el 2021 y ahí Vidaurre no está equivocado, es en el 2021. ¿Verdad? Ahora, lo que quiera Jaime Bailey, pues, así se llama el muchacho, ¿no? El muchacho, pues. Entonces viene. Y ahí está clarísimo. Homofóbico. Y, no, para nada. Y cada quien tiene derecho a hacer lo que le bronque y todo lo demás ahí. No. Y entonces el otro. Y todos los que escriben en el partido político también fracasado, que es el de la Norte, ¿verdad? Porque ese partido político sustituye a los partidos a veces, lo intenta. También todos están hablando del 2021, hasta los más energúmenos, ¿verdad? Hasta los más energúmenos. Tenemos tiempo, dijo uno de ellos, ¿verdad? Torquemada, ¿te acuerdas? Tenemos tiempo, dice. Sí. Pues no lo dice. Torquemada dice, tenemos tiempo, pero no nos apresuremos, que estos procesos son así, son lentos, vamos a lograr la unidad y en el 2021 vamos a estar listos. Aunque en el discurso que tienen, si le ponen mucha atención, que estoy segura que ustedes le ponen mucha atención, siempre, que es el discurso que quieren oír su gente, ¿verdad? Sobre todo los más agresivos, adelanto. La coletilla ahí, Sí, por si acaso. el adelanto, qué hermano, ¿verdad? Sí, el proceso está claro, es decir, está encaminado toda la discusión de las reformas electorales y nos vemos en el 2021, a ver quién hace mejor el trabajo, que eso debe de preocupar también al Correcto. sandinismo. Trabajar para el 2021, sí, sí. pues, no estar ahí diciendo ya la tenemos en la mano. Pero porque hay un discurso de alguna gente muy
muy triunfalista, cosa que no es así. Hay que trabajar, hay que partirse las espaldas. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero lo que te digo es que para su gente, sobre todo las más envenenadas, adelanto las elecciones. Adelanto las elecciones, adelanto las elecciones, y ya sabes que eso no va a suceder. Pero no es el discurso que está privándose ahora. No, yo sé, pero De repente lo lanzan pero ahí, ve pues. en algo, igual la conferencia episcopal lo dijo. Sí, claro. La conferencia episcopal lo dijo. Por si acaso se adelanta. O adelanto o el o las 2021. elecciones, O sea, correcto. saben que eso no va a ocurrir, no va a pasar. O sea, que no es la carta al niño Dios ni es regalo, pues. Como saben también que las reformas van con los partidos, porque ya están diciendo algunos de los que se las daban de gallitos, de que hay que hablar con los partidos para que ellos lleven la hoja, Y solicitando también, o las hojas. o solicitando participar en la discusión, como en el caso de ¿cómo se llama este? Ay, no lo digo por fregar, sino que se me olvidó el nombre. Courney es. Roberto Curry. Roberto Courney. El hermano Rafael Solís. El correcto. hermano del infame Rafael Solís. Sí. En el caso de lo que dijo el obispo de Matagalpa, me parece que esos llamados a la oposición y ese decálogo, que esos puntos que él sugería en su homilía del domingo, es una aceptación expresa de que hay conflictos en la oposición. Si no hubiese conflicto, ¿para qué los vas a estar llamando al orden? ¿Verdad? Como niños malcriados. No, pero es que eso lo hemos visto todos, Adolfito, discúlpame. Adolfito, hemos visto ese conflicto, lo observamos todito. No, yo ya sé Todos que los ese días, a conflicto cada existe. hora, oye, Sí, se están sí. volando y volando, hermano. Estamos de acuerdo, si yo lo chequeo Ya, todos los días. ya callaron hasta la señora que dice que es la golondrina, no se fue. Escribieron un artículo que dice una golondrina severana. Ah, ya. Pero lo que pasa es que un decálogo, ¿verdad?, de moral y buenas costumbres, viniendo de donde viene, es como predicar en calzoncillos, en la plaza pública. Pero Sí, sí, es decir, no tenés ninguna autoridad ese es moral. un llamado al orden. Sí. Yo sé, pero... Pero entonces, insisto, ¿verdad? Como hay un conflicto, entonces tratan de calmar la agua. Decirle, no se peleen, muchachos, siéntense aquí, hagan caso, y cuando tengamos al candidato, ustedes tienen que aceptar todo, sí señor, al candidato, ¿verdad? Cuando la iglesia también le dé la bendición. Por el otro lado, que los partidos van a aceptar o no las elecciones del 2021. Hace 2 semanas, el pastor evangélico Saturnino Cerrato dio unas declaraciones revelando que se había reunido con unos secretarios políticos de la Embajada de Estados Unidos y de la Unión Europea y que les dijeron, están perdiendo tiempo para las elecciones del 2021, ya pónganse de acuerdo. A Saturnino llamaron. Sí, y él pues, no sé si pecó de inocente o qué, pero él lo revela. Dice, vengo de reunirme con secretarios de las embajadas, tales y tales, y me dijeron que qué estaba pasando, que no nos poníamos de acuerdo, que el tiempo va volando y que todos debemos de ir a las elecciones del 2021. Entonces creo que ellos en efecto ya saben que van a ir a las elecciones del 2021, que no les queda más camino. Pero el discurso para las bases y para estar en los medios de comunicación es no, queremos el adelanto. Otros mismos dirigentes de ellos dicen, no estamos preparados para ir a las elecciones del 2021. No tenemos partido, no tenemos casilla, no tenemos candidato. No sabemos ni cómo nos vamos a poner de acuerdo. Y están pidiendo elecciones adelantadas. Entonces, un doble discurso. Saturnino Cerrato es el vivo ejemplo del oportunismo político, las cosas más oscuras también de los... Bueno, también dio unas declaraciones el fin de semana diciendo que él no le importaba aliarse con quien fuera con tal de llegar al poder. Es que eso es lo que te digo, es decir, es el vivo ejemplo de un dirigente de un... ¿Y de dónde salió Saturnino? No sé cuánto, Cerrato, ¿de dónde salió? ¿Cuál es el origen? Usted, pues, explíqueme. No, yo solo sé que era el superintendente de las asambleas de Dios. Sí, ¿verdad? Era evangélico. Dijo que el Señor lo inspiró para que él tenía que meterse a la política Para ser presidente. y buscar cómo cambiar Nicaragua. No agarré con pesado. Fue candidato. Que no agarré con pesado a todo. Vos hiciste referencia, en serio, chocho. Vos hiciste referencia a Noel Vidaurre. Sinceramente te digo, a mí me dio pena ajena. Te
triste líder. Empezando de los calcetines que triste daba. líder opositor. Porque o sea, que te agarre y te tire contra la pared, Este chancleteo. te digan que perdieron el tiempo con vos. Sí, o sea, Alguien que no pasa de ser un charlatán, sí, correcto. vulgar, maleducado, insoportable, pretencioso, pedante. ¿Y quién es ¿verdad? el lobo? Que su discurso es el que le gusta oír a todos los cubanos de Miami, ¿verdad? Ese discurso anticomunista, anticastrista. Es una Laura en el tiempo, en el plano político. Pues sí, ¿me entendés? Una especie de Es eso, es Laura un charlatán. Y que esa cosa, que aquí varios de estos opositores lo ven como la octava maravilla del mundo, cosa que no es, te ponga en evidencia, te maltrate, te diga, chocho, estás muy mal. Estás muy mal. Pero además ese discursito de la dictadura, la represión, no podemos salir a la calle, no. Digo, chica, este tipo está mal, está muy mal. Pero es que volvemos a lo mismo, hombre. Y además de cosas tan ignorantes que vos lo escuchaste y vos decís, ¿en qué mundo vive? Pero es que, mira, a ver, pero es que sabes que vamos a lo mismo, hombre, con toda seriedad, porque siempre, aunque haga alguna, digamos, mofa de algunas personas, o de actitudes, no de las personas, las actitudes, pues. Porque las actitudes son las que hacen que la gente vuelva a ver, ¿no? Si Álvarez fuese una persona correcta, pues uno trataría, si el señor Báez hubiese sido una persona correcta, pero no, pues tenían actitudes, las actitudes son las que uno señala. Este señor es un abogado advenedizo en la política. Él vino aquí y lo trajo la señora Chamorro, lo pusieron de viceministro, fama de muy ofuscado, se peleó con Tony Barra, ¿te acordás? Aquel señor que dicen que se robaba las palas, los picos y las palas. No sé, salió un escándalo de pollos, no me acuerdo los pollos. Sí. Y de repente se van a meter ahí ese es el origen, ¿no? Y de repente creen que son políticos, se matan en el Partido Conservador, ahí recordás, se fueron a meter un montón de gente que nunca hicieron, o sea, que nunca se formaron políticamente, que no manejan la historia, o sea, que políticamente no son nada. Ese es el asunto. Igual le pasó al señor Chamorro García con la entrevista que él hablando fuerte. Y le digo, oye, ¿cómo lo mataron? Le dice, a los policías lo mataron con uleras. No sabía qué responder. Cuando lo entrevistaron en un canal inglés. Se llama, creo, conversación fuerte, hablando fuerte. No sé, oíme, o sea, denotan que no tienen ninguna experiencia. No es el zorro, pues, el zorro político que sabe cómo meterse, cómo salirse. Ahí usted puede saber de los hermanos cristianos, ¿verdad? Que son unos pescados lucios, ¿verdad? Son una fiera, ¿no? No, ese es un político. No, son políticos. Sí. El otro día estábamos hablando de la señora, Ferry, es política. O sea, vos no puedes negarle su carácter político. Luis Humberto, extraordinario político. El otro, pero estos no son políticos. Y creen que el asunto de la política les va a llegar porque entraste en un caballo a la Cancillería. Pero es que además vos los escuchás a este por viejo y a los otros por inventados, que tienen el mismo discurso, es decir, nada, sin sustancia. Sin sustancia, sí. Sin sustancia, es decir, van, das una entrevista y seguís diciendo. Alemán es político. Sí. ¿Verdad? Te estoy diciendo pues en la categoría política. Pero estos que estaban mencionados no son políticos. Y creen que se van a llenar no, esto no es un asunto de que ahora voy a ser político, mañana agarrate el bate y el béisbol, como ir a jugar béisbol, no. En el barrio, porque el profesional hay que entrenar y todo eso, yo lo sé, Tirsa, ¿viste? Menos mal. Menos mal, porque ya me vas a atacar. Alberto, hablando de esto, yo pienso más bien que este es un compadre hablado, fíjate. Porque entrevistar a Noel Vidaurre, que es abogado y que no es realmente político y que no representa a nadie de la oposición, yo pienso que este es un compadre hablado para hacerlo quedar en ridículo, porque le hizo la pregunta, ¿Ortega va a entregar el poder? Sí, le dice él, va a entregar el poder como le entregó en el 90. Y automáticamente el tipo le refutó de que Ortega no lo iba a entregar. Entonces yo pienso que es un compadre hablado para hacer quedar en ridículo. No, yo pienso que sí. A mi parecer yo creo que es así. Porque el contacto que lo hizo fue el Gordo Arellano. Y el Gordo Arellano todos sabemos la posición que tiene y quién es. Yo pienso eso. ¿Quién es?
Para darle cualquier cosa. relevancia a vida. Eso, ¿y qué es lo que yo creo? A mi parecer, ¿verdad? Pero si andaba buscando protagonismo y relevancia, salió mal. Salió mal. No, es que empezaron por los calcetines, fue la Ahora, primera pregunta. Alfredo César es un viejo zorro. Ahí sí. Sí. Yo digo, pues, no comparto su idea, pero es un viejo zorro, mañoso. Vamos a la pausa, ya regresamos. Bien. Y ahí hizo una propuesta interesante, ¿verdad? Sí. Sandino versus estas posiciones. Nacionalistas, antiimperialistas. Bueno, eso no se le puede pedir a ellos, ¿verdad? Estamos claros. Porque siempre han sido por yanquis, ¿no? La oposición en su conjunto, toda. Esos valores de Sandino, esas enseñanzas, ese ejemplo, solo lo ha recogido el sandinismo, pues, y es una realidad. Contradictoriamente a lo que hacen estos señores, ¿verdad? De ir a Washington a decir qué es lo que voy a hacer. Y te digo esto porque persisten en esas historias, ¿no? Ya viene Washington con más sanciones, ya Washington está aquí, O le ya me pedimos dijeron, sanciones. o les pedimos, y esto va a ser para Nicaragua. Y una cancioncita. Y la foto. Y la foto, ya fui donde y me retraté con él. O sea, pero bueno, ellos desearían que los gringos se metieran aquí con, no sé, antes era la 82 División Aerotransportada, ahora no sé cómo es la cosa, pues, ha variado eso. Pero eso es lo que desearían a la larga, pues, y que ya se va a resolver. Y es una situación realmente triste, ¿no? En ese sentido, porque nunca tuvieron la capacidad de construir un proyecto al margen de los Estados Unidos. Y eso va a evidenciar en toda la historia personal. Sí, es que eso te iba a decir, eso es la historia, es decir, ni los liberales ni los conservadores, es decir, esa vena de hijos de casa, entreguistas, antipatriotas, es decir, eso lo tienen en su ADN, o sea, lo tienen en su ADN, es decir, le han hecho mucho daño al país. Y aquí hay apellidos y familias que le han hecho mucho daño al país, es decir, que a lo largo de la historia, es decir, por eso es que no reniegan, sino que niegan a Sandino como patriota, ¿verdad? Y lo disminuyen o lo ubican como bandolero, como terror de las Segovias y todo eso, porque nunca han entendido el concepto de nacionalismo, de soberanía. Es decir, a mí me asustó, no recuerdo cuál de ellos dijo hace poco que ese concepto de soberanía ya estaba... Uno que fue diputado y ex vicecanciller Sí, del exterior. hombre, Sí, sí, hombre. creo que fue el pobre Palé, ¿verdad? A nivel de decir que ese concepto de soberanía ya no existe, que eso es trasnochado, que eso es un discurso. O sea, eso es una cosa... O sea, eso te refleja lo que son. Y no es porque tengan 50 años, o 40 años, o 60 años, es porque ha sido la historia. Ese mismo discurso era el de Adolfo Díaz, Sí. que fue presidente de Nicaragua, conservador, que permitió la intervención extranjera. Llamaron a los Estados Unidos y le entregaron Nicaragua pues, a los Estados Unidos. Él era de ese concepto de que la soberanía no debía existir y que nosotros, lo mejor que nos pudiera pasar era ser Estado asociado de los Estados Unidos. Y aquí vinieron funcionarios norteamericanos, cuando los recibían en Corinto, porque Sí. no habían vuelos aéreos, y los iban a recibir con gran pompa a Corinto, y después en los discursos les decían, Señor, aquí estamos, dispuestos a hacer lo que ustedes digan. Ahí están los libros de historia, de todo lo que dice Adolfo Díaz. Eso me hace recordar lo mismo que se dice ahora, ¿verdad? Que dañar al pueblo de Nicaragua con tal de lograr objetivos políticos, para ellos no importa. Porque definitivamente pues, los pobres no están en su esquema programático, Sí. ni tienen programa. Pues. Ni la nación, o sea, la nación, o sea, no tienen concepto de nación. Simple y sencillamente es el poder por el poder y agradarle a los yanquis. Es decir, a lo largo de la historia, desde antes de Sandino y todo lo que hemos visto y nos ha tocado ver, no solamente leer, sino lo que nos ha tocado ver
en ese comportamiento de eso, entreguista, pues, terrible, obsceno, pelearse por la foto, lo mismo que hacían los otros, hacen esto ahora, es decir, pelearse con la foto, quién sale con el congresista, quién sale con el senador, hace fiesta cuando te invitan a la casa del embajador gringo o a las fiestas del 4 de julio, entonces te orgasmas, ¿verdad? Cuando estás ahí y querés salir en la foto y lo ves en todo, es decir, una cosa terrible, terrible, es decir, ese concepto de nación y de nacionalismo que te lo dio Sandino y que te carga y que está ahí en vos, que no aceptás bajo ninguna circunstancia imposiciones y que querés un país soberano, digno, o sea, que se defienda, eso no lo tienen los otros. Jamás lo van a tener. Pero te voy a decir, y desde la perspectiva histórica es harto conocido del desprecio que los gringos le tienen a todo esto. Y no solo a los de aquí, ¿verdad? Sino a los del resto del país. La famosa expresión. Sí, la famosa expresión, pero tienen un profundo desprecio y lo siguen teniendo porque los ven como lo que son, ¿verdad? Son unos hijos de... Sí. Pero son nuestros. Sí, pero además los ven como que dice, este tipo viene aquí a entregarnos su patria y, o sea, en el fondo hay desprecio también de parte del otro. Claro, aceptan la condición de la rodilla, ¿no? La sumisión. Pero hay desprecio horrible. Sí. Perdón, hay un estudio que hizo un norteamericano para las elecciones pasadas del Departamento de Estado, que aquí causó conmoción, ¿se acuerdan ustedes? Porque decía, la oposición de Nicaragua no tiene dignidad. Solo viven pidiéndonos a nosotros que intervengamos en sus asuntos internos, que le ayudemos a resolver los pleitos. Y eso se ha mantenido a lo largo de todos estos años, lamentablemente. Nacionalismo es amor a la patria. Y el que ama a la patria no anda pidiendo intervenciones extranjeras, ni que bloqueen préstamos para que no haya escuelas, que no haya hospitales, y que el pobre sea más pobre y el rico más rico. Eso, solo un pequeño grupo de nicaragüenses nacionalistas que aman Nicaragua frente a estos otros. El fortalecimiento del sandinismo, además del esfuerzo partidario, también es producto del calabre de ellos. ¿Me explico? O sea, están atomizados los partidos políticos. Comenzaron a perder, digamos, la autoridad mínima que tenían algunos partidos. La cosa comenzó a cambiar al margen del sandinismo. ¿Ve? Entonces, ahora no me gusta cómo está esta composición, pues vení, cambiámela. Porque yo he sido incapaz de recomponerla. Y la recomponé con trabajo, no en los hoteles haciendo asambleas, ¿verdad? La recomponé con actitudes, la recomponé con conexión con la gente. Lo que vos decís, pues yo me ponía a pensar cuando dijiste eso, Tirsa. Comencé a pensar en todos ellos y digo, ¿alguno de ellos realmente habrá entrado a algún barrio y salido de él? O no sé, pues, o sea... Ninguno, salvo los desclasados. ¿Me entiendes? Ah, bueno, sí, esos que van donde ellos, más bien. Sí. Esos que van donde ellos, pues, se toman las fotos con ellos, pues, ya sabes. Y claro. Y cuando esto del tema que estaban con el indulto, pues, algunos se fueron a conocer algunos barrios por primera vez, pues, para sacarse la foto con los que estaban llegando del sistema penitenciario. Ellos por eso no entienden al sandinismo, ¿verdad? Porque sin que parezca un discurso, hay esos discursos que a veces son aburridos, pero el sandinismo está hecho de otra manera. Es decir, y lo has encontrado desde el general Sandino hasta estos días, o sea, solo el que viene del sandinismo sabe de qué madera estamos hechos. Ahí no hay vuelta de hoja, no hay discusión. Es decir, que sos capaz de dar todo. O sea, no solo por tu proyecto político, ¿verdad? Sino por este país y no aceptar bajo ninguna circunstancia imposiciones de quien sea, ¿verdad? Imposiciones de quien sea, un tema de dignidad,
o sea, de dignidad personal, de dignidad nacional, es decir, que no te pueden estar manoseando, que no te pueden estar imponiendo cosas. Así que, ¿cuál es, pues? Es decir, que necesitas o sea, conocer y defender qué rumbo de país necesitas, un país libre, un país soberano, un país que se desarrolle, un país equitativo. ¿Ve? Entonces ellos no entienden eso, entonces te dicen el famoso discursito trasnochado y un montón de cosas, eso ya no tiene nada que ver, pero solo desde el sandinismo podés entender realmente por qué un montón de gente ha sido capaz de morirse por este país. Escuchaba a un dirigente de esto, de la oposición, decir, es que en las manifestaciones de los sandinistas solo van empleados y solo gente mayor. Alguno que otro, dice. Entonces, parece que no ven, ¿verdad? No. Definitivamente. Y yo creo que sí ven las transmisiones en vivo, porque ellos están obligados a ver lo que hace el frente. Claro, claro. Y no ven los miles de jóvenes, rostros alegres, que va la gente marchando con una enorme alegría, fraternidad, convivencia. Una gran cantidad de desempleados sandinistas van ahí. Sí. Gente que no tiene empleo y que va y que lo entrega todo. Sí. ¿No? Claro. Sí. Ahora, hay una Gente de deuda. la tercera edad también, que ya, bueno, la gente He visto adulta. señoras en sillas de ruedas. Además de jóvenes, adultos, me estoy refiriendo a que eso del empleado, pues, no. Pero además, La ecuación no da, pues. con esto del general Sandino, hay una deuda. Ustedes me pueden decir lo que quieran, podemos pasar aquí hasta las 10 de la mañana. Pero hay una deuda histórica del Frente Sandinista para con el general Sandino. Su obra, que se conozca, que se lea, que se estudie. Se ha hablado mucho de la cátedra Sandino en la universidad, en UNAM, ¿verdad? En UNAM no hay tal cosa. Es decir, Sandino no es discursito. Pero hay bibliografía, sí. No, yo sé que hay bibliografía, el problema es que la lean. Hay unos libros ¿verdad? que tiene patrimonio cultural en digital de Sandino y son gratis. Por eso estoy ¿Son hablando, gratis? Sí, son gratis. estoy hablando de la deuda que tiene el Frente Sandinista con el general Sandino y es divulgar, estudiar su pensamiento. ¿Por qué no puede ser una cátedra Sandino si es un héroe nacional? Y nos representa, a mí me representa en su pensamiento, en todo. Pero hay que estudiar a Sandino, y eso es una gran deuda. Hay que estudiarlo en el Frente Sandinista y además como país también. ¿Por qué los niños no pueden conocer a Sandino desde que están pequeños? O sea, es un héroe nacional y representa a Sandino y Darío, ¿no? Claro. ¿Por qué no una cátedra de Sandino en las universidades? ¿Verdad? No es solamente o sea, su foto y el general, no. Hay que estudiarlo. Y eso no se ha hecho a profundidad. Pueden haber 50.000 libros. Pero hay esfuerzos también, hay esos esfuerzos. Sí, pero no son suficientes. No, está bien, pero hay sus esfuerzos. Alberto, yo pienso ya, para terminar pues mi última intervención poca, yo pienso que si Sandino estuviera vivo, lo poco que yo he leído de él, porque es cierto, si Sandino estuviera vivo, estos tipos ya lo hubieran mandado a fusilar. Eso es lo que yo pienso. Y siendo crudo, ¿verdad? Siendo crudo con la realidad. Pero él lo dijo, no se puede llamar nicaragüense a quien vende a Nicaragua por $1. Y estos son lo que han hecho estos tipos, vender a Nicaragua por $1. Han sido entreguistas, han sido traidores, porque han sido traidores antes, han sido traidores ahora y van a ser traidores siempre. ¿Entendés? Entonces, yo me pregunto, hombre, ¿cómo esta gente viene a llamar a querer ahora o a enarbolar la bandera, que ellos son los paladines de la libertad, que ellos son los representantes de la oposición, los representantes de los nicaragüenses? El nicaragüense no quiere saber absolutamente nada de ellos. Y por eso es que la obra de Sandino es que ha prevalecido. Por eso es que la obra de Sandino, por eso es que la obra del sandinismo va a prevalecer por muchos años más. Porque realmente le han dado la prioridad al más necesitado, que es el más vulnerable, que es el pobre. El tiempo se nos ha agotado, pero si tienen Terminamos algún comentario, fusilados. terminamos fusilados, sí. Terminamos fusilados. Bueno, Recordaba, para terminar, un discurso del presidente Ortega, creo que fue el año pasado, cuando él decía, Sandino trasciende y el sandinismo trasciende la figura. Aquí cuántos después siguieron a Sandino aún después de muerto, ¿verdad?
y estos fueron siendo relevados por otros y por otros y por otros y por otros. Así que el sandinismo tiende precisamente a seguir prevaleciendo más allá de los años, de los acontecimientos, más allá de lo que pueda decir la oposición, los Estados Unidos, va a seguir. Y apuestan más los que dicen que ya está en decadencia, que se acabó, que no, pues están apostando muy mal. Porque como no entienden las cosas, o sea, no entienden que no es cierto, que efectivamente trasciende, como a lo largo de la historia, ¿verdad? No se desapareció Sandino con su asesinato, está aquí. Lo querían, y lo quisieron borrar de la historia. Sí. Me recuerdo en secundaria que no se mencionaba en los libros de texto, nunca, ¿verdad? Pero los maestros mismos te hablaban de Sandino calladito en las aulas escolares. Además, ellos hacen lo contrario, lo que dijo Sandino, ni me vendo ni me rindo. Y ellos se venden y se rinden. Hay que recordar también en términos de medios que cuando venían los gringos aquí, algunos, recuerdo un periódico La Prensa de 1900, no recuerdo si era el 20 y pico al final, llegando al 30 o antes. Stilson, ¿se acuerdan de aquel famoso Stilson? Entonces ponían una foto en primera página. Era, no sé qué era coronel o general, yo no me recuerdo ya cuál era el grado que tenía en las tropas americanas, norteamericanas. Aquí dice, fulano Stilson pasó saludando a la familia tal por Managua. Allá estaba colgado en uno de los museos que hizo Roberto Sánchez. Bien, con esto terminamos. Gracias, muchachos, por haber estado con nosotros. Les agradezco, gracias por haber llegado. Vamos a ir a una pausa, no se vayan, tenemos más breves internacionales. Ya regresamos.